Amada Iglesia del Señor, muy buen día. Bueno, estamos agradecidos con el Señor de que nos conceda otro domingo más, otro día del Señor más. Hubiéramos podido, hermanos, fallecer ayer, esta madrugada, la semana que pasó, pero no ha sido así. Así que es una misericordia del Señor renovada para que le adoremos como pueblo una vez más. Encomendados al Señor, hermanos, vamos entonces a dedicarnos, comenzando por ese pasaje que leyó nuestro hermano Gonzalo en Génesis 1. Y, hermanos, como hicimos al principio del año, vamos a hacer una pequeña pausa en el expositivo. Me gusta cada semestre hacer una pausa. Así hicimos una pausa a comienzo de año. Ahora ha llegado mitad de año y quiero que hagamos otra pausa del expositivo para que refresquemos con ciertos temas que creo que son útiles e importantes para la iglesia. Y quisiera, hermanos, en esta mañana aprovechar este breve receso del expositivo para hablar de un tema que he titulado La reforma laboral que necesita el pueblo de Dios. Esta va a ser, si Dios permite, una primera parte. Y lo que pretendo, hermanos, en esta mañana es ir hacia un entendimiento bíblico o escritural de lo que es el trabajo. Y hoy nos concentraremos en ver el trabajo como un llamado y como una contribución. El trabajo como un llamado y una contribución. Hermanos, ¿cuántas horas tiene la semana? 168 horas, ¿cierto? Si no estoy mal. De esas 168 horas, hermanos, que Dios nos da para hacer lo cotidiano en la semana, entre 40 y 70 horas de esas, a veces más, las destinamos al trabajo. Ya sea, hermanos, el trabajo fuera de casa, ya sea el trabajo de una ama de casa o de un trabajo remoto, o sea, un teletrabajo. Lo cierto, hermanos, es que gran parte de nuestras vidas la vivimos trabajando. Por esta razón, hermanos, es muy importante que los discípulos de Cristo, nosotros los creyentes, aprendamos a pensar bíblicamente acerca de nuestros trabajos, ya que el Señor demanda ser glorificado, hermanos, en todo tiempo. Y gran parte de ese tiempo se nos va trabajando. Recientemente, hermanos, hemos sido testigos de polémicas en nuestro país por causa de la reforma laboral que, por cierto, hace poco se aprobó, ¿no? Y, hermanos, me gustaría aclarar que no estamos en desacuerdo que haya mejoras para los trabajadores, de ninguna manera. No estamos en desacuerdo que haya horas extras que sean justamente remuneradas para los trabajadores. No estamos en desacuerdo que los estudiantes del SENA tengan condiciones laborales más serias. Por otro lado, hermanos, tampoco quisiéramos que una concesión indebida de favores a los trabajadores trajera consecuencias a mediano y largo plazo en nuestro país, o que implique el despido masivo de muchos trabajadores. No quisiéramos eso. Hermanos, tanto los trabajadores como los empresarios, las industrias, las relaciones estratégicas dentro de la legitimidad son muy importantes para nuestro país. Pero, hermanos, el punto que nos debe ocupar hoy como creyentes frente al tema laboral es que el Señor no está tan interesado en que ustedes y yo recibamos el pago de las horas extras que trabajamos, o que se nos den permisos por más razones de las que actualmente se dan. El Señor no está tan interesado que los permisos sean más amplios de lo que actualmente están. En cambio, el Señor sí está interesado, hermanos, en que adoptemos su perspectiva respecto al trabajo. Porque no hay otra forma de dar gloria a Dios, amada iglesia, a través de nuestros trabajos cotidianos. Si no adoptamos una perspectiva bíblica y escritural de lo que es el trabajo, no vamos a glorificarlo
mientras trabajamos. Así que, hermano amado, si cada lunes de tu trabajo lo único que estás esperando es que llegue el viernes o que llegue la quincena para poder pagar tus cuentas, seguramente necesitas urgentemente una perspectiva bíblica del trabajo, sea cual sea el que tengas, en la que puedas conectar con gozo el domingo con el lunes. Así que una pregunta importante, hermanos, que estaremos abordando a lo largo de esta enseñanza es: ¿trabajamos solo para pagar nuestras cuentas? En esta primera parte, es decir, la de hoy, vamos a abordar, hermanos, dos aspectos centrales que nos ayudarán a identificar la perspectiva divina acerca de el trabajo. Vamos a mirar el trabajo como un llamado, pero también como una contribución. Así que vamos, hermanos, juntos hacia una definición escritural del trabajo. Hermanos, quisiera de manera introductoria decir que hay por lo menos 4 definiciones en nuestro contexto de lo que es trabajar o de lo que es trabajo. Y me ha sido necesario, hermanos, mostrarlas en resumen allí en la presentación. Miguel, si me ayudas. Y quiero que primero consideremos la definición oficial de trabajo. ¿Por qué le conocemos a esta definición como la oficial? Porque esta es, hermanos, la definición que aparece en el artículo 5 del Código de Trabajo en nuestro país. Y el trabajo se define como toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. No es importante que usted se memorice esta definición, pero es interesante que ustedes la observen. Así se define en nuestro país el trabajo en el Código Sustantivo Laboral. Sin embargo, hermanos, esta no es, aunque es la oficial, no es la definición con la que todos estarían de acuerdo, porque hay otra definición desde el sector de la economía que nos dice que el trabajo es toda actividad humana que busca producir en conjunto con el capital y con la tierra. ¿Por qué necesariamente tiene que existir otra definición económica si ya hay una oficial? Hermanos, porque definiciones como estas intentan llenar los vacíos que la definición oficial deja. Por ejemplo, en esta definición económica hay trabajos, hermanos, en los que no hay contratos laborales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la definición económica se plantea para suplir el vacío que dejó la definición oficial del Código Sustantivo de Trabajo, en donde, si vieron, se considera trabajo solamente aquella actividad en donde hay mediación de un contrato laboral, ¿cierto? Pero la definición económica es más abierta, más libre. Cualquier actividad económica en la que haya una ganancia mutua, aun si no hay un contrato laboral. Pero, hermanos, todavía deja vacíos y hay una definición sociológica del trabajo en nuestro país, sociológica, y esta es la más reciente, esta es la definición más reciente, la que la sociología en nuestro país ha proporcionado, y nos define el trabajo como una actividad social necesaria precisamente para mantener la armonía y lograr la consolidación y desarrollo de cualquier sociedad. Y, hermanos, déjeme decirle que esta es la definición que la reforma laboral más tuvo en cuenta para plantearse como se planteó. Esta, la sociológica. Esta está diseñada porque suple vacíos que no contempló ni la definición económica ni la definición oficial. ¿Cuál vacío? Esta, si ustedes notan, se concentra más en ¿qué? En lo que a nivel humano se logra con el trabajo. ¿Sí lo vieron? Entonces, la definición económica es muy fría. Es ganancias, explotación de tierra, así no haya contrato, ¿cierto? Pero esta quiere integrar el elemento social, lo bueno que es trabajar por el bien de la sociedad, para el bien de los demás. Y bueno, podríamos decir que es una definición
digamos, aceptable, llena vacíos. Y sin embargo, hermanos, todavía tenemos otras definiciones que yo llamaría definiciones subjetivas, es decir, la del colombiano de a pie, las definiciones subjetivas, cómo definimos en nuestros corazones el trabajo. Algunos definen el trabajo como un mal necesario. ¿Estamos de acuerdo? Es una definición coloquial, subjetiva. El colombiano de a pie tiene sus propias definiciones, es un mal necesario. Otros definen el trabajo como una carga pesada, que hay que aceptar, un castigo que hay que aceptar, ¿cierto? Estos, generalmente los que ven el trabajo como una carga, un mal necesario, un castigo que hay que aceptar, son los que quieren generalmente reposar 6 días y trabajar 1, ¿cierto? En el otro extremo, hermanos, también hay quienes definen el trabajo como si fuera un Dios. Es una definición subjetiva. Hay quienes ven su trabajo como si fuera su Dios el que les va a suplir. Estos son los que les gusta todos los 7 días producir. Todos los 7 días producir. Entonces, por un lado está la ociosidad, esas definiciones que surgen de la ociosidad. Por otro lado, están esas definiciones que surgen de la idolatría. Y hermanos, lo cierto es que ninguna de estas definiciones de trabajo, ni la oficial, ni la económica, ni la sociológica, ni las definiciones subjetivas que tenemos del trabajo, ninguna de ellas suplen, hermanos, el gran vacío evidente en todas ellas, y es la gloria de Dios. Ninguna de ellas suplen ese gran vacío evidente que hay, ese hueco enorme en sus definiciones, que es la gloria de Dios. Porque son definiciones, hermanos, que aunque contemplan realidades legítimas, sí, no lo podemos negar, se quedan cortas. Se quedan cortas porque plantean simplemente una visión humanista del trabajo. Es decir, una definición que busca solamente el bienestar ¿de quién? Del yo, ¿cierto? Ya sea a nivel económico, psíquico, emocional, etcétera. Así que, hermanos, ninguna de estas definiciones, desde una perspectiva humanista, todas estas definiciones son humanistas. Ponen al hombre en el centro, reflejan la visión escritural del trabajo, hermanos. Así que, al intentar definir el trabajo desde una perspectiva bíblica, hermanos, necesitamos ir uniendo piezas. No vamos a encontrar la definición en un solo versículo, necesitamos ir uniendo piezas que nos ayuden a construir una definición bíblicamente íntegra de lo que es el trabajo. Y el primer componente, la primera pieza que vamos a usar es que la Escritura nos muestra que el trabajo es un llamado. El trabajo, hermanos, primero es un llamado divino, no una labor de invención humana. El trabajo es un llamado divino, no una labor de invención humana. Así que volvemos a Génesis capítulo 1, miramos versos 27 y 28 nuevamente, hermanos, vayan conmigo, lo leo a favor de ustedes, dice así, Génesis 1, 27 y 28, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y miren, y los bendijo, dice el verso 28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, sométanla sabiamente. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren también conmigo Génesis 2:15. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Hasta aquí el hombre no está interviniendo, todo esto es revelación divina. Y miren el verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, así que está ejerciendo el sometimiento sabio de la creación. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hermanos, con estos textos
notamos que el trabajo no es algo que el ser humano fue descubriendo debido a la necesidad de subsistir y de cooperar con otros. No. Y lo digo adrede de esta manera porque eso es lo que afirman algunos, que el trabajo fue algo que el hombre fue descubriendo a medida que pasaba el tiempo y veía la necesidad de subsistir y de cooperar con otros. No, en los pasajes que acabamos de ver, hermanos, notamos que el hombre no fue descubriendo el trabajo por sí mismo. El hombre sí descubrió el trabajo por revelación divina. Cuando Dios le dijo, Adán, vas a hacer esto y esto y esto. Entonces, hermanos, en estos pasajes leídos anteriormente notamos que el trabajo es una actividad revelada por Dios al hombre y a la que Dios llama al hombre. Miren nuevamente el verso 28 de Génesis 1. Y los bendijo Dios y les dijo, no es Adán el que está hablando acá, es Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí no encontramos en ese texto, hermanos, al hombre inventando su propio trabajo. No lo vemos inventando su propio trabajo. En 2:15, donde Dios manda a Adán a cultivar, a cuidar, tampoco lo vemos dando su opinión sobre si está de acuerdo o no con el trabajo. ¿Me estoy comunicando con eso, hermanos? No vemos a Adán opinando si está de acuerdo o no con esas condiciones laborales que Dios le está revelando. Simplemente dice que eso fue lo que Dios le mandó y listos. Eso es una revelación divina. Así que todo esto nos muestra, hermanos, que fue Dios quien reveló y quien instituyó el trabajo y llamó al hombre a dedicarse a trabajar. Ahora, hermanos, ya que estamos viendo que el trabajo es un llamado divino, quiero que recordemos los 3 grandes llamados que reciben los creyentes. Recordemos los 3 grandes llamados bíblicos que reciben el pueblo de Dios, que recibe el pueblo de Dios. Recordemos que bíblicamente el primer gran llamado que el hombre recibe es el llamado a ser de Dios. El llamado a ser de Dios. Eso es a lo que llamamos el llamado eficaz, ¿correcto? Cuando el Señor opera el llamado eficaz, llama a alguien a ser ¿de quién? De Él. Ese es el primer llamado escritural que recibe el pueblo de Dios, el llamado a ser de Dios. Este es el inicio de la salvación, el llamado eficaz. Pero también la Biblia nos muestra que otro llamado que el pueblo de Dios recibe es el llamado a servir a Dios. Ya no solo a ser de Dios, sino también a servir a Dios. Este es un llamado permanente, ¿sí? Que no es solo para pastores. En las Escrituras el llamado a servir de Dios, a servir a Dios, es un llamado que se hace a todo el pueblo de Dios, no solo a pastores. Pero también encontramos un tercer llamado grande en las Escrituras, y es el llamado a estar con Dios, ¿correcto? Estar con Dios. Este es el llamado final. Pablo lo llamó el supremo llamamiento. El supremo llamamiento. La glorificación. Entonces los creyentes hemos recibido 3 grandes llamados. El llamado a ser de Dios, el llamado a servir a Dios y el llamado a estar con Dios. El llamado final, el llamado a ser de Dios. El llamado permanente intermedio, el llamado a servir a Dios. Y el llamado final, el llamado a estar con Dios. Hermanos, el trabajo, ¿en cuál de los 3 llamados se encontrará? El trabajo se encuentra en el segundo llamado, en el llamado a servir a Dios. La Biblia nos enseña, hermanos, entonces desde el principio que este llamado es para la gloria de Dios porque es para servir a Dios. En este punto, hermanos, entonces es sumamente crucial entender que cuando el hombre cumple su llamado a trabajar, cuando el hombre trabaja, lo hace en el mundo de Dios, no en el mundo suyo y el mío. En el mundo de Dios. Y así está reflejando la imagen
de Dios al trabajar. Hermanos, los seres humanos fuimos hechos para trabajar. Esto hace parte de la imagen de Dios en nosotros, pues Dios mismo es un trabajador, hermanos. Y nos hizo con capacidades para trabajar también. Cuando trabajamos 6 días, reflejamos entonces su imagen porque Él es trabajador, Dios no es ocioso. Cuando las Escrituras afirman que Dios reposó, hermanos, en el 7º día, hemos explicado en esta iglesia que Dios no lo hizo porque Él se fatigara, ¿de acuerdo? Pues Dios no es hombre, sino para darnos el ejemplo de la necesidad de reposar. Pero hermanos, también hemos de subrayar que Dios primero, antes de dar el ejemplo de reposo, ¿qué ejemplo dio? El de trabajo, hermanos. Antes que reposar, ¿qué hizo Dios? Trabajar. En 6 días trabajó haciendo toda la creación y solo luego reposó. Es decir, que Dios primero nos dio ejemplo de trabajo y después de reposo. No nos dio primero el ejemplo de reposar. Y hermanos, actualmente Dios sigue siendo ejemplo de trabajo, gobernando, sustentando y conduciendo a toda su creación al cumplimiento de sus fines eternos. Así que actualmente, hermanos, Dios está ejecutando su eterno decreto en toda su creación, es un trabajador. A diferencia de los dioses del panteón greco-romano que eran borrachos y ociosos. Todos los dioses de la mitología griega eran ociosos, borrachos, inmorales. Nuestro Dios, el único Dios verdadero, es trabajador, hermanos. De manera que los hombres fuimos diseñados por Dios para trabajar y trabajando reflejamos entonces la imagen ¿de quién? Del Dios trabajador, quien es el supremo ejemplo de trabajo creativo y bueno. Por eso, hermanos, me gusta una frase, como afirmó alguien, no solo somos seres humanos, sino que también somos haceres humanos. Dios nos hizo para ser diligentes, para trabajar. De manera, hermanos, que cuando el hombre trabaja, refleja la imagen trabajadora de Dios y por lo tanto, si la refleja, glorifica su nombre. Recuerden que glorificar su nombre es reflejar su imagen en la tierra. Y si reflejamos su imagen trabajadora, entonces con nuestros trabajos glorificamos su nombre. Ahora, hermanos, es igualmente importante entender en este punto que desde el principio Dios estableció que el hombre ejerciera su llamado laboral o su vocación laboral en 3 grandes áreas. Mire, yo sé que hay muchas profesiones, hay muchos tipos de trabajo, pero el Señor estableció que todo trabajo estará enmarcado en 3 grandes áreas. 3 grandes áreas. Es decir, que todo trabajo suyo o mío tiene que estar en alguna de esas 3 categorías que Dios reveló. Vamos a considerarlas. Vamos a Génesis 2:20. Dice Génesis 2:20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Dejémoslo ahí. Hermanos, ese es un trabajo en efecto. ¿Estamos de acuerdo? Es un trabajo que refleja lo que Dios le dijo a Adán: somete con sabiduría la tierra. Este tipo de labor que Adán desarrolla en el verso 20 es lo que podríamos llamar labor intelectual. Lo que Dios está revelando en Génesis es que un tipo de trabajo es un tipo de trabajo intelectual. En este, hermanos, es donde hoy día caben los científicos, los profesores, los asesores, los abogados, etcétera. Luego miremos Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Quédense ahí. No él guardase, solo él lo labrara. Este es un tipo de labor física. Tenemos 2 categorías
laborales: intelectual y física. Es en este tipo de labor donde entran el agricultor, el obrero, el ganadero, el comerciante, la ama de casa, el ingeniero, el constructor, los conductores, los que se dedican a limpieza y mantenimiento, vigilancia, mensajería, auxiliar de enfermería, trabajo físico. Pero hay una tercera categoría en Génesis 2:15 al final. Dice, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo que guardase. Es una categoría diferente de trabajo, porque la palabra guardar en hebreo tiene una connotación sacerdotal, es decir, este es el tipo de trabajo ministerial. Entonces hay trabajos intelectuales, trabajos físicos y trabajos ministeriales. Aquí caben entonces los sacerdotes del Antiguo Testamento y los pastores, no los curas, pastores del Nuevo Testamento. ¿Listos? Los pastores, los ministros del nuevo pacto. Hermanos, toda labor está en alguna de estas tres categorías. Hermanos, es cierto que algunas de las labores que hacemos son híbridas, es decir, combinan elementos intelectuales y físicos, ¿cierto? Algunas, pero se pueden catalogar dentro de una por la labor predominante. Aunque hayan labores, oficios y aunque hayan trabajos que combinen lo intelectual con lo físico, lo cierto es que siempre uno predominará, ¿no? Por eso su trabajo es físico si predomina el trabajo físico. Su trabajo es intelectual, aunque tenga trabajo físico, si lo que predomina es el trabajo intelectual. Y luego también está el ministerial. Lo cierto, hermanos, es que cada uno de nosotros, el llamado que tenemos, el trabajo que desempeñamos en este mundo, debe estar dentro de uno de esos tres campos de labor diseñados y revelados por Dios en el Génesis. Y hermanos, si no podemos ubicar nuestro trabajo dentro de una de esas tres categorías, probablemente signifique que estamos siendo ociosos. Si no podemos identificar nuestro trabajo dentro de alguna de esas tres labores, probablemente signifique que estamos siendo ociosos. Tal vez, no sé, tal vez, hermanos, se estén preguntando, pastor, ¿y si quiero ser influencer o tiktoker, en cuál de esas tres categorías me clasificaría? Puede que alguien se esté preguntando. Estamos en tiempos difíciles. Yo, hermanos, lo clasificaría dentro de la categoría vagancia especializada. Hermanos amados, puede que alguien también se esté preguntando, hermano, ¿y si quiero ser un estudiante eterno? Miren, una hermana hace 2 años, una hermana egresada de la Universidad Distrital, me dijo algo que yo ya había escuchado, pero no lo había escuchado de manera directa de un estudiante. Me dijo, Andrés, yo conocí compañeros, personas de la universidad hace 2 años, o sea en el 2023, que tenían carnet de estudiantes del año 96. ¿Cómo un estudiante puede estar desde el año 96 hasta el 2023 en una universidad? Yo ya había escuchado este fenómeno, pero hasta que ella me lo confirmó dije, tremendo. Son estudiantes que no quieren salir a trabajar y que buscan excusas dentro de la universidad para estar en esto y aquello, y son los que vemos en las marchas. ¿Listos? Para que vayan calculando. Aún los pensionados, hermanos, hermanas, pensionados, aún los pensionados deben seguir siendo útiles en alguna de estas 3 áreas. Cuidado, hermanos. Recordemos que uno se puede pensionar de una empresa, pero no de un llamado divino. Hagamos esa distinción. Uno sí se puede pensionar legítimamente de una empresa, pero uno no se pensiona de un llamado divino, y el trabajo es un llamado divino.
excepto cuando Dios quita la salud, hermanos, en formas incapacitantes como un coma, o cuando Dios quita la vida. Mientras haya vida, el pueblo de Dios debe considerar el trabajo como un llamado, aún el pensionado. Debe seguir siendo útil en alguna de estas tres áreas. Así que, hermanos, vamos aterrizando ideas. El trabajo entonces es un llamado, no una mera labor de invención humana. El hombre no inventó el trabajo. El hombre no lo fue inventando a medida que fue viendo la necesidad de subsistir y de cooperar. Dios reveló el trabajo y lo dio al hombre como una bendición y un llamado a reflejar su gloria. Así que, hermanos, sea que nuestra labor sea intelectual, sea física o sea ministerial o tenga híbrido, lo cierto es que es un llamado de Dios para servirlo en su mundo, no en el nuestro, en su mundo, reflejando su imagen trabajadora, lo que significa trabajar para su gloria. Ahora, hermanos, entonces, de acuerdo con este encabezado del trabajo como un llamado, ¿qué reforma necesitamos el pueblo de Dios? ¿Qué necesitamos asumir que no estamos asumiendo? Hermanos, necesitamos comenzar a ver nuestros trabajos como un llamado de Dios, no como algo que el hombre ha inventado o como un mal necesario de la humanidad. Hermanos, cuando el trabajo se entiende como un llamado de Dios al hombre, entonces se vuelve una actividad espiritual, sea la que sea, se vuelve una actividad espiritual. Es un llamado de Dios, entonces esto es una actividad con implicaciones espirituales, en la que el hombre lleva a cabo una labor ordenada por Dios en el mundo de Dios para avanzar los propósitos de Dios y para la gloria de Dios. Y así, hermanos, necesitamos empezar a ver nuestros trabajos, nuestras labores cotidianas. Muy bien. Ahora que hemos visto que en efecto el trabajo es un llamado de Dios, también quiero que veamos algo más del trabajo, y es que el trabajo también es contribución antes que remuneración. El trabajo es bíblicamente contribución antes que remuneración. Antes que significa, que implica remuneración, pero que el trabajo no es primeramente remuneración, es contribución. Volvamos a echar un vistazo a los versículos que ya leímos. Una vez más vamos a Génesis 1:28. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Consideremos nuevamente Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Hermanos queridos, en ninguno de estos versos vemos directamente el factor remuneración. En ninguno de estos textos, no directamente. En cambio, sí notamos el de contribución. No sé si lo lograron ver. Con contribución, hermanos, me refiero al hecho de que Dios subraya en cada uno de estos pasajes lo que el hombre puede y debe hacer. No enfatiza su remuneración, pero sí subraya lo que el hombre, como imagen de Dios, puede y debe hacer en el buen mundo de Dios: señorear, someter sabiamente, labrar, cuidar, nombrar, clasificar, etc. Labores de tipo intelectual, físico y ministerial. Mis amados, Dios no creó el mundo para que se cuidara solo. Pregunto, ¿Dios lo hubiera podido hacer así? Claro, Dios habría podido hacer un mundo que se cuidara solo, pero por una razón no lo hizo así. Dios no hizo al mundo para que se cuidara solo, ni lo dotó con técnicas para que éste sacara su propio provecho. Lo creó de tal manera que alguien tenía que trabajarlo, desarrollarlo, explotar su potencial. Y ese alguien es el hombre, no los animales, no las plantas, no los ángeles.
el hombre. Esto queda mucho más claro cuando leemos Génesis 2, 4 y 5. Lean conmigo estos versos. Génesis 2, 4 y 5. Dice así la palabra del Señor, Génesis 2, 4 y 5. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios, noten eso, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Nótese que ni había hombre para que labrase la tierra. Esto nos comunica, hermanos, que la intención de Dios con su creación no era que se cuidara sola, sino que el hombre la trabajara, la desarrollara y extrajera su potencial. De manera, hermanos, que el trabajo como una institución divina es primeramente la contribución que el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, es llamado a ofrecer en el mundo de Dios como reflejo de la imagen de un Dios que es trabajador. Ahora, una pregunta importante aquí en este punto, hermanos, sería: ¿por qué el Señor no enfatizó la remuneración cuando instituyó el trabajo humano? ¿Por qué el Señor no subrayó la remuneración cuando instituyó el trabajo humano? Quiero que consideremos por un momento Eclesiastés capítulo 5 para resolver esa pregunta. Eclesiastés capítulo 5. Bien, hermanos, espero que estemos ahí. Eclesiastés capítulo 5. Vamos a ubicarnos en el versículo 19. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. ¿Estamos allí, hermanos? Leo a favor de ustedes. Dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Hermanos amados, en este versículo encontramos los conceptos de trabajo y remuneración. ¿Lo notaron? La primera parte habla de la remuneración cuando dice que Dios da riquezas. Dios da al hombre facultad para gozar de su trabajo. Ahí está el concepto de remuneración. Y en la última parte está el concepto de trabajo, cuando dice y goce de su trabajo. Noten entonces, hermanos, que aquí Dios llama al hombre a gozarse, ¿pero de qué? ¿De la remuneración o del trabajo? Del trabajo, no de la remuneración. El llamado al hombre es a gozarse de su trabajo primeramente, hermanos. Este pasaje, hermanos, entonces nos confirma el énfasis de Génesis, en el sentido de que el hombre es llamado primeramente, hermanos, primeramente, no únicamente, pero primeramente a regocijarse de ser útil, de ser llamado a ser útil en el mundo de Dios, a través de su contribución particular durante 6 días, para hacer avanzar los propósitos de Dios y para reflejar la imagen de Dios, lo que implica trabajar para su gloria. Así que volviendo a la pregunta, ¿por qué Dios no enfatizó, hermanos, en Génesis el asunto de la remuneración cuando instituyó el trabajo humano? Y hermanos, espero que esto va a ir quedando más claro a lo largo de estas diferentes enseñanzas. Una cosa se puede decir ahora, y es que Dios instituyó el trabajo, hermanos. Dios instituyó el trabajo para que el hombre se gozara primeramente en la bendición del llamado divino a ser útiles. La bendición de ser útiles. Es una gran pena no ser útil en este mundo, hermanos. Es una gran pena. No fuimos hechos para eso. En cambio, es una alegría, primeramente, el trabajo, porque es el llamado a ser útil
en el mundo de Dios antes que gozarnos en la remuneración. Pero esto requiere una reforma muy radical en nuestro entendimiento, hermanos. Esa es la reforma laboral que necesitamos. Que el hombre aprenda a gozarse en el trabajo porque es un llamado de Dios a contribuir, a ser útiles en su mundo. Ahora, hermanos, no me malinterpreten. De ninguna manera estoy diciendo que la remuneración no sea importante. Estoy diciendo que no es primaria en el enfoque del creyente. No debería serlo, porque no es el de Dios, no debería ser el nuestro. De hecho, quiero que consideren conmigo estos pasajes. Job, vamos a Job. Job capítulo 34. Job capítulo 34, miremos los versos 11 y 12. Dice así, Job 34, 11 y 12. Porque Él, es decir, Dios, pagará al hombre según su obra, una palabra hebrea para trabajo, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, dice el verso 12, por cierto, Dios no hará ¿qué? Injusticia. Y el Omnipotente no pervertirá el derecho, lo que nos comunica, hermanos, que Dios remunera el trabajo. La remuneración, entonces, ciertamente está contemplada dentro de la definición de trabajo, pero, hermanos, el Señor nunca la enfatizó porque no debe ser el fin principal del llamado a trabajar. Otra vez, gozarnos de ser llamados a ser útiles en el mundo de Dios. Eso debería, hermanos, darnos mucho gozo. Ser útiles. Al punto, hermanos, de que si algún día ustedes y yo nos quedamos sin trabajo por X o Y circunstancia, al otro día no es tiempo para jugar Xbox y PlayStation. Es tiempo para trabajar, aunque no nos remunere una empresa, porque Dios no es injusto y nos va a remunerar. Pasar hojas de vida también es trabajar. Así que, hermanos, es un privilegio ser útil. Es un privilegio ser llamado a ser útiles en su mundo, a dar nuestra contribución, hermanos, particular. También miremos primero a los Corintios, capítulo 9. Primero a los Corintios, capítulo 9, consideremos, hermanos, juntos los versos 9 y 10. Primero a los Corintios, capítulo 9, versos 9 y 10. Dice primero a los Corintios 9, 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Verso 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Entonces, hermanos, creemos que la remuneración laboral hace parte del plan de Dios. Él remunera para nuestro beneficio y a través de ese beneficio beneficiar a otros también. Sin embargo, hermanos, el punto central aquí es que Dios no instituyó el trabajo para que el hombre actúe en pro de la recompensa física, sino primeramente para el bien de su alma. El trabajo es un bien para nuestras almas y esa ya es una primera remuneración. Para que durante su contribución semanal en el mundo de Dios, el hombre medite en el llamado de Dios, en la bondad de Dios a darle al hombre facultades para ser útil. Todos los días esto nos tiene que recordar la bondad de Dios de que nos haya dado facultades para ser útiles en su mundo. Que nos haya dejado trabajar en su mundo y contribuir de manera particular en su mundo para su honra.
Así que, hermanos, el hombre fue hecho para trabajar. Y si no lo hace, hermanos, es cierto, no podrá pagar sus cuentas. Es cierto. Lo cual es muy malo. Pero su mayor daño, hermanos, no será de no poder pagar cuentas. El hombre que no trabaja, su mayor daño será que perjudica todas las partes de su ser, que son dos, cuerpo y alma. El hombre que no trabaja perjudica su cuerpo, perjudica su alma y perjudica o afecta las facultades de su alma, su capacidad mental, su capacidad afectiva y su capacidad volitiva o de decisión. Una persona, hermanos, que no trabaja, no piensa ni juzga rectamente. Una persona que no trabaja, sus afectos se desvían hacia el mal y va perdiendo la capacidad de decidir sabia y creativamente como Dios. ¿Cuántos de los presentes pudieron ver la película Wall-E? La del robot. Este robot aquí en la tierra trabajando y el mundo, debido a la basura, se había trasladado a otro planeta, ¿cierto? A un planeta ideal, en donde habían máquinas que no dejaban que los seres humanos caminaran, sino los llevaban a todo lado. Robots les traían comida. Llegaron flacos y ¿cómo estaban al final? Gordos. No sabían hacer nada. Recomiendo esa película. Hermanos, no trabajar daña al ser humano en su cuerpo y lo daña en su alma. Vamos aterrizando ideas en este segundo punto. Entonces, el trabajo en la perspectiva bíblica, hermanos, es una contribución. Es una contribución antes que remuneración. El trabajo se goza en dar antes que en recibir. Por eso, si usted no tiene esta perspectiva, hermanos, usted va a ver el trabajo suyo no como un llamado de Dios a contribuir en su mundo y a ser útiles, sino lo van a ver como un mal necesario esperando la quincenita. Y esta es una visión desalentadora, hermanos. Es desalentadora. Salir así cada día a trabajar, hermanos, con la visión de, por la quincena. No trae gloria a Dios, hermanos. Es una deshonra para el Señor. Es una deshonra para el Dios trabajador. Es una ingratitud con el Dios que nos hace útiles. Es cierto que las cosas son difíciles. Vamos a ver cómo el pecado afectó, cómo la caída afectó el trabajo. Pero por ahora, entendamos que esta es la definición de trabajo, hermanos. Dios ha querido que su pueblo vea el trabajo como una contribución antes que como remuneración. Una contribución que se caracteriza, hermanos, porque logra la satisfacción personal de ser útiles a Dios en el mundo de Dios. Es una contribución que además le sirve a otros también, a los más cercanos, a los más lejanos. Nunca sabemos cómo nuestro trabajo le va a servir a alguien desconocido, a la comunidad en general y para la honra de Dios. Así que, hermanos, de acuerdo con este encabezado, es decir, el trabajo como contribución, ¿cuál es la reforma laboral que necesitamos? Pues, hermanos, necesitamos entender que el valor de nuestros trabajos no radica primeramente en nuestro salario. Por favor, pueblo de Dios, quitémonos eso de la cabeza. Sino en el privilegio que Dios nos ha dado de ser útiles en su mundo, a través de nuestra contribución particular para el desarrollo de la buena creación de Dios en este mundo, para la satisfacción personal, claro que sí, para el bien de los demás y para la honra de Dios. Así que, hermanos, tenemos dos piezas aquí: el trabajo como llamado y el trabajo como contribución en el mundo de Dios. Ahora estamos listos para identificar, hermanos, una definición bíblicamente íntegra del trabajo, uniendo esos componentes. Y aquí una definición, hermanos, de trabajo
escritural. Quiero que la atesoren, hermanos, porque vamos a seguirla trabajando. El trabajo, entonces, es el llamado divino para el hombre a contribuir con el uso de energía, sea intelectual, física o combinada, para desarrollar de manera productiva, sostenible, el mundo de Dios, no se nos olvide eso, de Dios, para el servicio de los demás, el beneficio de la comunidad en general, la satisfacción personal y la gloria de Dios. Esto es trabajo. Hermanos, si todas las mañanas, si el lunes saliéramos a trabajar con esta perspectiva de trabajo, créanme, hermanos, que muchas de las cosas que nos agobian en la vida ya no serían más posibles. Tendríamos menos miedos, menos temores, más gratitud, más gozo, menos amargura con nuestros compañeros de trabajo y seríamos más pacientes con los impíos que no entienden esto que es el trabajo, y podríamos enseñarles qué es el trabajo desde la perspectiva de Dios. Hermanos, esta definición, si lo notaron, deja por fuera las actividades ilícitas, porque hay quienes dicen, lo vi en una entrevista, vi cómo entrevistaban a un joven en una correccional de menores por ser ladrón y asesino. En la entrevista, él dijo, la gente cree que nosotros no trabajamos, pero también nos toca madrugar. Es más, nuestro trabajo es más riesgoso que el de la gente normal. Eso no es trabajo, hermanos, a la luz de la definición bíblica. Robar, matar u otras actividades ilícitas no desarrolla el mundo de Dios, no beneficia a nadie, perjudica al mundo. No es para la gloria de Dios, por supuesto. Así que esta definición deja por fuera todo tipo de labores ilícitas que demandan también energía intelectual o física. Y esta definición no contempla todavía aspectos de la caída que veremos Dios mediante más adelante. Hermanos, quiero que consideren conmigo un pasaje en Juan. Vamos a ir a Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Y quiero que miremos, por favor, el versículo 17, Juan 5, 17. Dice así, esto en el contexto de una sanidad en el día de reposo. Dice el Señor en el verso 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y entonces yo trabajo. Qué interesante. Hermanos, Cristo tuvo también una contribución que hacer laboral. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Lo acabamos de leer. Él también tuvo una contribución que hacer en este mundo. Él no vino a ser ocioso y fue principalmente un trabajo dentro de qué categoría. Combinó todas. Ministerial, ¿cierto? Ministerial, pero combinó física e intelectual. Hermanos, su trabajo fue principalmente de categoría ministerial. Él vino a trabajar como sacerdote, profeta y rey. Como oficios mediadores, hermanos, para la redención del pueblo de Dios. Hermanos, este es un trabajo, el trabajo de Cristo es un trabajo sin precedentes en la historia. Y es un trabajo inigualable, hermanos. Solo a Cristo podía encargársele esa contribución. ¿Me hago entender, hermanos? Sin embargo, lo que quiero subrayar de este pasaje con relación al trabajo y el Señor, en este texto, es que la laboriosidad redentora en este mundo fue una forma en que Cristo imitó a su Padre. ¿Lo notaron? Porque Él dijo y argumentó, mi Padre trabaja
pues entonces yo trabajo. Y un buen ejemplo para nosotros los padres con nuestros hijos, ¿no? Queremos hijos laboriosos, pues no seamos vagos. En verdad. Pero Jesús dijo, mi padre trabaja, pues yo también trabajo. Así que esta fue una forma en la que Cristo imitó a su Padre en lo laboral. ¿Lo notaron? De manera, hermanos, que una de las formas en que los creyentes adquirimos la semejanza de Cristo en nuestras vidas o se desarrolla su semejanza en nosotros es en la laboriosidad. Como imitación del Padre, quien hasta ahora trabaja. Pero no solo la laboriosidad, hermanos, sino en tener una perspectiva amplia del trabajo como lo hemos visto hasta hoy, como un llamado y una contribución. Pues Cristo tuvo el trabajo más difícil, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso? El trabajo más difícil que se le puede encargar a un hombre lo tuvo Cristo Jesús. Pero ¿ustedes lo ven en algún momento quejándose de su trabajo? Hermanos, aquellos que tienen trabajos penosos en este momento, piensen por favor que el trabajo más difícil que un hombre tuvo en la historia fue el trabajo de Cristo Jesús, el más penoso. Nadie ha tenido que dar su vida en su trabajo, como para decir, hoy lo peor que me puede pasar, me está pasando a mí en mi trabajo. No, hermanos. Me encantan las conversaciones laborales que hemos tenido con algunos hermanos. Cuando hablé alguna vez con Cecita Arpinto, me dijo, hermano, todos los trabajos son muy difíciles, pero el de abasto es el más difícil. Una vez hablé con Mario Bernal, me dijo, hermano, todos los trabajos son difíciles, pero el de conductor es el más difícil. Y Javier una vez me dijo, hermano, mire, todos los trabajos son difíciles, pero trabajar en la política es lo más difícil. Pues es difícil para todos los trabajos son difíciles. Entonces, en conclusión, pero el más difícil de los trabajos lo llevó a cabo Cristo Jesús. Nadie ha ido a la cruz por su trabajo. Hermanos, consideremos eso cuando nos quejemos de los trabajos que tenemos. Hermanos amados. Y Él se gozó en hacer su trabajo, hermanos. Día a día, delante del Padre, pidiendo fuerzas para su trabajo. Se gozaba en hacer su trabajo. No se gozaba como quien sale risueño, idealista e ilusionado, como si todo fuera color de rosa. Un gozo en el corazón de estar haciendo la voluntad de Dios, del Padre, hermanos. Entregando su vida por los demás y logrando para ellos el beneficio eterno y la satisfacción personal de su victoria. Así que, hermanos, como ya lo dije anteriormente, Dios creó todo en 6 días y reposó el 7º día, pero desde entonces el Padre sigue trabajando al ejecutar su decreto eterno en toda su creación a través de su divina providencia. Y el Hijo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, yo no puedo quedarme ocioso, trabajaré con gozo. Y nosotros, si queremos crecer en la semejanza de Cristo, también tenemos que decir, mi Padre trabaja como Cristo, yo también trabajo hasta ahora también. Hasta que el Señor me quite la vida, no hasta que me pensione. No hasta que me pensione, hasta que el Señor me quite la vida o las facultades físicas. Como un coma, ¿no? Obviamente, algo así, algo grave. Hermanos, concluiré con lo siguiente. Existe un pequeño cuento llamado el cuento de los 3 albañiles. ¿Lo han escuchado? Es un cuento muy cortico, muy bonito. Tiene varias versiones, pero hay una versión con un hospital, hay otra versión con una catedral, pero parece que la versión original de este cuento es la de la catedral. Déjenme contarle este cuento. Se cuenta de 3 albañiles que estaban conversando con un visitante y estaban construyendo una catedral, los 3 albañiles. Entonces el visitante le preguntó al primer albañil, oye, ¿qué haces? A lo que este albañil respondió, estoy levantando una pared. El visitante le preguntó al otro albañil, oye, ¿qué haces? Y este segundo albañil
le respondió: estoy ganándome la vida. O como diría un colombiano, estoy ganándome la papita. Pero finalmente el visitante le preguntó al tercer albañil: oye, ¿y tú qué haces? A lo que el tercer albañil le responde: estoy construyendo una catedral para que la gente pueda reunirse y adorar a Dios. Los tres albañiles ganaban lo mismo, supongo. Hermanos, ¿cuál de los tres albañiles eres tú? Si te preguntan lo mismo de tu trabajo. El que levantaba una pared vio su trabajo como una carga. Estoy levantando una pared. El que se estaba ganando la vida lo vio como un mal necesario para obtener cómo pagar sus cuentas. Pero el que construía una catedral tenía un propósito claro y amplio de su misión y de su labor, de su oficio a futuro. Y yo agregaría la siguiente reflexión a este cuento, hermanos. El que dijo que construía una catedral también tuvo que levantar una pared difícil, ¿cierto? Sí, claro. El que dijo que construía una catedral también tenía cuentas por pagar, ¿cierto? Seguro. Pero su trabajo era mucho más que dificultades y salario. Era una misión amplia que beneficiaría a muchos y traería satisfacción personal. Hermanos, necesitamos ver nuestros trabajos de acuerdo a la visión original de Dios, regocijarnos de nuestro llamado a ser útiles en el mundo de Dios a través de nuestra contribución particular durante 6 días para hacer avanzar los propósitos de Dios en este mundo, en nuestras vidas, en las vidas de otros, reflejando así su imagen trabajadora, es decir, trabajar para su gloria. Hermanos, miren la reforma laboral del gobierno nacional, esta que aprobaron esta semana, está pensada para mejorar las condiciones de los trabajadores en Colombia, para que se gocen de una mejoría de su bienestar. Nadie está en desacuerdo con eso. Un mejor bienestar, dice, económico, físico y psíquico. No me malinterprete, hermanos, una vez más, esto no está mal. Pero si esto es todo lo que un cristiano espera de su trabajo, que le paguen la horita extra para que esté contento, o que le den permisos por más horas, o por más días, o por más razones, estamos graves, hermanos. Si esto es todo lo que el cristiano espera de su trabajo, entonces no es un fiel siervo de Cristo en el mundo, hermanos, y no lo somos. Pero hoy hemos observado que la reforma laboral que los creyentes necesitamos comienza por entender que nuestros trabajos son un llamado de Dios y una contribución en su mundo. No son una invención humana, no es un mal necesario, no es un pequeño Dios que nos dará todo lo que le pedimos. El trabajo es algo que damos, hermanos, no que recibimos, excepto el llamado de Dios que lo recibimos. Nuestros trabajos son, hermanos, una contribución privilegiada que nosotros hacemos en este mundo de Dios, antes que esperar solamente la remuneración material de este. Y esto puede ayudarnos, hermanos, a asumir con gozo nuestras labores diarias y a ejercerlas con un propósito amplio de estar trabajando para un público de uno, porque trabajamos para un público de uno. ¿Cuál es el público de uno? Dios. Trabajamos para su honra. Hermanos, seguramente algunos de ustedes pueden estar pensando: todo eso suena hermoso, todo eso está precioso, pero no toma en cuenta lo difícil que es mi trabajo. Hermanos, no desconocemos lo desafiante que resulta trabajar en un mundo como el de hoy, tan competitivo y voraz. Y que todo trabajo hoy, por bueno que sea, tiene sus cardos y sus espinos. Pero si Dios permite, llegaremos a ese punto. Pero hermanos, eso no nos exime hasta el día de hoy de entender el trabajo como un llamado de Dios y como una contribución. Así que, hermanos,
que la semejanza de Cristo en nuestras vidas también crezca, siendo más como Él en lo laboral. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Que así honremos a Dios en este mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por los trabajos y las vocaciones, Señor, que has dado a nuestras vidas. Te suplicamos que nos ayudes a reformar, Señor, nuestro entendimiento a la luz de tu palabra, para que, Señor, no veamos el trabajo como lo ve el mundo, sino que lo veamos como hemos visto, como tú, Señor, lo revelaste, como un llamado digno, como una contribución en tu mundo, por las capacidades que nos has dado para honrar tu nombre y beneficiar a otros, y también, Señor, para nuestra satisfacción personal. Te pedimos que nos ayudes a renovar nuestro entendimiento en este sentido. En Cristo Jesús. Amén.